Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Estamos en esta clase para trabajar un poco la continuidad de la clase anterior, donde empezamos a presentar esta categoría que es la socialización. La socialización en psicología es una categoría muy importante. Lo que ocurre es que en general la palabra socialización se usa de una manera mucho más básica y más simple en lo cotidiano, digamos, en todos los días, o inclusive cuando lo refieren, por ejemplo, las madres, con respecto a que socializar está relacionado o vinculado a que el hijo tenga relación con otros chicos. A ver, esto no es incorrecto, está bien. La socialización tiene que ver con la relación de un sujeto con otro. Pero vamos a decir que es mucho más profundo que solo la relación, solo que un chico juegue con otro. En general es una preocupación de los adultos o los padres responsables, con respecto a que sus hijos no tienen trato con otros niños de su misma edad, por ejemplo. Entonces esto genera como cierta inquietud eh, o ciertos interrogantes sobre si esto está bien, sobre si esto está mal, que esto establece ciertas características en los niños. Y de alguna manera es correcto todo esto, ¿sí? Pero yo decía que para la psicología es una categoría mucho más profunda e importante, porque cuando hablamos de socialización, estamos hablando de lo subjetivo, de algo muy intrínseco, de algo interior de cada sujeto, de lo que podría ser parte de un proceso en el que se va conformando nuestra personalidad. La personalidad de un individuo, de un sujeto, es algo muy profundo, es algo muy, ¿cómo decirlo? Es algo que va a determinar muchas cuestiones en relación a ese individuo, ese sujeto. No solo la personalidad tiene que ver con alguien que sea, no sé, más simpático, menos simpático, más, no sé, carismático, o que sea más enojón, sino que la personalidad va a cuestiones que definen muchas veces el sentido de la vida de un sujeto, porque está determinando, vamos a decirlo de un modo muy claro, está determinando qué va a hacer feliz a ese sujeto y qué lo va a hacer infeliz. Y eso es la esencia de la vida de un individuo. ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué lo hace infeliz? Si uno se detiene brevemente a pensar, nuestra vida está determinada por eso, ¿no? Por el deseo de ser feliz, por el deseo de evitar la infelicidad. A veces esto se traduce, digamos, de extrañas maneras, ¿no? Hay personas que son felices teniendo cosas, entonces quieren cosas. Otros que son felices a partir de relaciones, entonces lo afectivo está vinculado a el placer, al deseo, y esto se ve manifiesto con eh, la posibilidad de relacionarse con otras personas. Pero como dije al principio, quizás en otros casos esto afectivo está volcado a objetos. Entonces yo soy feliz en relación a los objetos o las cosas que tenga, que pueda conseguir. Y dentro de estos dos extremos que estoy planteando, por supuesto, hay un montón de variantes, combinaciones, opciones. También se pone en juego aquello que puede ser eh, posible
o imposible, ¿sí? Hay personas que, vamos a decirlo así un poco abruptamente, no son felices porque creen que la felicidad está en cosas que son realmente imposibles. Entonces, como que esas mismas personas se sentencian su infelicidad porque desean lo imposible. A ver, desear algo que es poco probable no está mal, está bien, porque también eso nos puede impulsar a conseguir, llegar, lograr cuestiones que tienen que ver con lo utópico, ¿sí? En eso también se define cuestiones que tienen que ver con la personalidad, ¿no? Uno puede desear cosas que tienen una inmediatez, cosas que son para ahora, para lo inmediato, y otras cosas que son a plazo mediano o a largo plazo. Lo importante es que un individuo pueda tener un abanico de estas cosas. O sea que yo, por ejemplo, pueda estar deseando y queriendo tomarme un mate cocido ahora, que hace frío, y lo quiero ahora, ¿sí? Pero también puedo estar pensando en, bueno, lo antes posible encontrarme con mis amigos, que con este contexto de pandemia uno no se puede reunir, uno no puede abrazarlos, entonces puedo tener ese deseo que sé que no va a ser ya, pero espero que, no sé, en algunos meses esté como una opción que se pueda conseguir, ¿sí? No es algo imposible, es algo que está mediado por el tiempo. Y por ahí también puedo tener algunas expectativas que son, digamos, bueno, no sé, complejas a la hora de lograrse. Esa variación, ese abanico de opciones en cuanto a lo temporal, estoy dando ejemplos, da cuenta de una personalidad, digamos, interesante y sana. Porque si una persona todo lo que quiere, lo quiere ya, bueno, es una persona que va a empezar a tener sus propias dificultades, que la va a sufrir él mismo y quienes lo rodean, ¿no? Pero va a tener sus dificultades. Lo mismo lo que decía un instante antes, en esto de la característica de lo que yo deseo. Entonces, miren cómo se va complejizando. Podemos hablar de lo que deseamos, podemos hablar de lo rápido, lo inmediato que queremos, eso que deseamos o eso que creemos que nos hace feliz, ¿m? O cómo debemos huir de lo que nos hace mal, ¿sí? Recuerden que un poco el sentido del placer, de la búsqueda de cada individuo tiene que ver con esto, con buscar lo que le dé placer y evadir lo que le dé displacer. Todo eso es la personalidad. Todo eso es la personalidad. Entonces la personalidad se define de manera procesual desde que nacemos. Cuando nacemos no tenemos personalidad. Somos un cachorro humano con muchas necesidades de tipo biológicas que gracias a esas necesidades biológicas hay alguien que empieza a sostenernos, a alimentarnos, a cuidarnos, a acariciarnos, a brindarnos afecto. Y ahí empiezan a surgir otras necesidades, más allá de esas que tenía el cachorro, ¿sí? De alimento, protección, cuidados con respecto al ambiente. ¿M? Empiezan a surgir otras cuestiones que empiezan a conformar el proceso de socialización. Por eso ustedes estuvieron viendo que la socialización tiene que ver con la socialización primaria, que se da en el contexto de la familia, que brinda estos primeros cuidados, que tienen que ver con lo vital, que tienen que ver con el alimento,
y que tienen que ver también con las primeras relaciones o vínculos afectivos, son los más fuertes. Y luego comienza la socialización secundaria, que no tiene una fecha exacta porque depende justamente de cómo ese individuo empieza a vincularse y relacionarse con otros sujetos que no tienen una relación tan cercana y directa como la familia. Entonces por eso lo llamamos socialización secundaria. Ahí aparecen los amigos, ahí aparecen familiares que no son familiares que conviven con el niño, ahí aparecen sus compañeros de, no sé, del club y por supuesto la escuela, que es una cuestión que nos va a interesar mucho. Porque yo les digo amigos, bueno, seguramente hay algunos de ustedes que tienen muchos amigos, otros que no tienen tantos, otros que tienen pocos. También podríamos debatir muchísimo con respecto a qué entendemos por amigos. Después, el club. Bueno, quizás algunos de ustedes va a algún club, otros no. Bueno, ahora en este contexto de pandemia casi nadie seguramente, porque todas las actividades están cerradas, pero lo digo en términos generales. Pero a la escuela vamos todos. A la escuela todos los niños deben concurrir. Entonces esto ya hace que la escuela sea una institución con cierta presencia más allá de cualquier otra que aparezca en la socialización secundaria. Dicho así en términos institucionales, la familia también es una institución. Entonces, fíjense, el proceso de socialización es un proceso que se da en relación siempre a instituciones. Entonces, la socialización primaria se desarrolla exclusivamente en la familia. La socialización secundaria se desarrolla con otras instituciones, como puede ser la amistad, como pueden ser clubes, como puede ser la escuela. Perdón. Como puede ser la escuela. Y esta institución es una institución en la que todos y todas, sin duda, nos vemos involucrados. Por eso, dentro de este proceso que es la socialización secundaria, que es esto que yo estoy remarcando desde el principio del video de la importancia que tiene la socialización, porque la socialización está definiendo la personalidad de un sujeto, aparece la escuela como una institución muy importante en formar este aspecto que es desde lo subjetivo la formación de la personalidad, la formación de un sujeto. Entonces la escuela, además de enseñarle matemáticas, además de enseñarle educación física, inglés, la escuela le está enseñando, le está brindando un contexto en el que va a interactuar subjetivamente con muchos individuos que van a empezar a establecer marcas en él. Por supuesto que hay un grupo que va a ser significativo, que son sus compañeros. Pero como ustedes sabrán, uno puede elegir los compañeros. Uno puede elegir a su mejor compañero. Todos los compañeros del grupo, los 30, los 35 compañeros, no tienen la misma relación conmigo, sino que está el que se sienta conmigo, que es mi mejor amigo, están los del fondo, los de adelante, no sé, como ustedes quieran verlo, que por ahí no tengo tanto trato, ¿sí? Pero aparece otro actor que es el docente. Entonces ahí era donde queríamos llegar, o desde ahí yo dejé la clase pasada, esta cuestión de reflexionar sobre la importancia del docente en el proceso de socialización secundario. Porque en este proceso, dijimos, la escuela es una institución que se encuentra como con cierta presencia inevitable, para bien o para mal, y dentro de la escuela está conformada por los docentes. Los docentes van a ser un otro significativo para estos niños que seguramente van a dejar una marca,
Quizás los compañeros, algunos sí, otros no, decía yo, pero los docentes todos son un otro significativo para los chicos. Porque el docente es el referente, el docente es el que va a establecer ciertas normas de convivencia. Y cuando digo norma de convivencia no me estoy refiriendo a un reglamento donde el profesor o el maestro dice, bueno, en el aula se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Cuando hablo de la convivencia me refiero a el clima, cómo son las relaciones, qué manera tiene un docente de transmitir cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, no sé, con lo justo o con lo injusto, porque hay cuestiones que se tienen que resolver muchas veces en el aula a partir de que el docente sea justo con lo que hace, con lo que dice, pero a su vez también tiene que poder transmitir cierta flexibilidad y no siempre se tiene que medir a todos con la misma regla. Entonces ahí hay, fíjense, una cuestión muy importante que el docente establece en su grupo, establece con su grupo, donde lo moral, lo ético, empieza a construirse y se constituye en cada sujeto. Porque cada sujeto va a ir teniendo que vivir con esas normas, con ese clima, que muchas veces lo pondrá en un lugar de crítica, en otro momento lo pondrá en un lugar de reflexión, en otro momento de aceptación, y a partir de ahí irá sacando sus propias conclusiones. Porque, a ver, no es que yo voy a copiar todo lo que haga mi profesora o mi profesor, lo voy a hacer así, sino que me va a llevar a mí a establecer ciertas conclusiones, porque puede ser que justamente a partir de lo que haga un profesor, un docente, yo diga, bueno, la verdad que yo quiero ser o hacer cualquier cosa menos lo que hace este docente. Y eso quizás uno lo puede resolver muchas veces conscientemente cuando estamos hablando de quizás el nivel medio, la secundaria. Pero cuando estamos hablando de una escuela primaria, un grupo de niños de primer grado, esto no es tan consciente. Ahí los chicos son como una esponjita que van absorbiendo todo lo que el medio les establece, les brinda, les da. Lo que empiezan a darse cuenta y a descubrir que es habitual o no es habitual, ¿sí? No sé, por decir algo que sea claro en un ejemplo, ¿no? Y claro en un ejemplo y que a su vez sea algo que no esté del todo bien, digo, ¿no? Por ahí un docente que deja en evidencia de modo extremo su preferencia por algún alumno, y esa preferencia lleva a, por ejemplo, alguna injusticia, algún dejar el vacío y no atender a alguien que lo necesite. Entonces, de ese modo también el que no está, el que no cayó en esa suerte de ser el preferido de la maestra, también está incorporando algo al respecto, ¿no? Y quizás el que es preferido, no sé si está incorporando algo muy bueno para la vida después, porque la cuestión es si va a ser preferido en toda su vida, siempre va a ser un preferido. A lo mejor esta vez le tocó en primero A tener la maestra que por X razón es particularmente simpática con él, pero no sé si el resto de la vida va a ser así. Entonces todas estas cosas que implican la relación con los otros establecen como ciertas ideas que en principio empiezan a ser como capas que se van estableciendo para luego sacar una conclusión, ¿sí? Yo vivo determinada situación, es una capa, después me pasa otra cosa, es otra capa, y después todas esas capas se van a ir como compactando, integrando en una sola, donde yo sacaré una conclusión.
Y esa conclusión no me refiero a una conclusión consciente de, bueno, entonces lo correcto es. No, la conclusión es lo que después nosotros pensamos que se deben hacer. Entonces, hay muchas cosas que si nosotros pusiéramos una situación problemática, bueno, ante esta situación donde un chico o una persona hizo esto, aparece otra y hace esto, ¿qué harías vos? Bueno, el qué harías vos es resultado justamente de un posicionamiento personal, subjetivo, que cada uno de nosotros tiene. Esto de que por ahí alguien pueda aceptar ciertas cosas, perdonar, otros no perdonan, quedan con el rencor, todo eso tiene que ver con nuestra socialización. Entonces, en ese proceso de socialización, alguien que es determinante es el docente. El proceso de socialización secundario de todo niño, de todo sujeto, se ve atravesado por la escuela. Y cuando decimos la escuela estamos diciendo de un docente o de un grupo de docentes. Por eso, este tema es muy importante para todos y todas ustedes que se están formando como futuras y futuros docentes, porque tienen que ser conscientes de la responsabilidad que implica ser un docente, valga la redundancia. El docente educa, el docente forma a las personas. El docente no es el que va a enseñar matemática, inglés, educación física. Es un educador. Bueno, a menos que ustedes solamente quieran ser enseñadores. Si ustedes solamente quieren ser enseñadores, y bueno, es lamentable porque no están siendo conscientes de lo importante que es su rol. Ustedes son educadores, ustedes van a ser educadores, y los educadores forman personas. La realidad a mí me dice que no siempre los docentes son conscientes de este rol de educadores. Y a veces tan solo están preocupados por enseñar. A veces hay buenos enseñadores, ¿sí? Entonces son profesores o maestras que te enseñan cosas, te enseñan a sumar, te enseñan distintos contenidos, pero se están olvidando de lo fundamental que es el formar una persona. Nosotros, los docentes, formamos personas y utilizamos algún contenido, en mi caso la psicología, en el caso de ustedes podrá ser el inglés, la educación física, como un pretexto para educar. Entonces, esta es la conclusión